Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este episodio converso con Julio Plaza, un apasionado del arte, del coleccionismo y de la belleza. A propósito de su exposición Unir los fragmentos en Burgos, hablamos de su recorrido como coleccionista, de su libro y sobre todo de su estrecha relación con el Museo de Ulpiano Checa. Así que si te interesa el arte, el coleccionismo y descubrir un nuevo personaje, apúntate a este podcast. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, perfecto. Encantado de estar aquí contigo, Yo Alexis. lo comentamos hace tiempo, desde que te conocía a raíz del Museo de Ulpiano, Checa, Ujú. porque un amigo mío y un amigo de este podcast, Ernesto, me recomendó el museo, me dijo, tienes que ir. Y bueno, en nuestra primera visita allí te encontramos y tú nos atendiste de maravilla y nos enseñaste el museo. No al completo, tuvimos que volver también Ujú. con la compañía de mis padres, pero nos conocimos allí. Tengo pensado hablar de varios temas, antes te lo comentaba, yo creo que el principal es el de Ulpiano Checa. Creo que es muy interesante acercar este personaje, ¿no? esta figura al público que sigue este podcast. Y después, si nos queda algo de tiempo, pues podemos hablar también de tu pasión por el coleccionismo, el mercado del arte y tal vez esa fundación que desde hace Sí, ya. unos meses, ¿no? Ni un Sí, año. no, ya lleva algo más de un año. Algo Sí, más de un sí. año pues, que tienes por ahí. Para empezar, ¿quién fue Ulpiano Checa? Pues mira, Ulpiano Checas fue un pintor, un gran pintor español del siglo XIX, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Suficientemente estudiado, pero quizá no demasiado conocido para lo que se entiende como gran público, ¿no? Sí que se conocen otras figuras, digamos, de la época, como puedan ser Sorolla, Joaquín Sorolla, pero Ulpiano Checa, pues por unas razones que a lo mejor ahora podemos entrar a conocer o quizá debatir, pues no tiene actualmente, no ha llegado a tener, digamos, la relevancia para el gran público que pueda tener otros autores. Pero en su época sí que fue un pintor, un artista realmente relevante. Nació aquí bueno, en lo que es ahora la Comunidad de Madrid, en aquella época es un poco más alejado, ¿no? Bueno, no había los medios, digamos, de transporte que tenemos ahora, ¿no? Nació en Colmenar de Oreja, donde precisamente, como comentabas, y que bueno, fue una gran recomendación por parte de Ernesto que pudierais acercaros allí, ¿no? Donde tiene actualmente, digamos, su museo. Pues fue un artista nacido allí y que ya desde muy jovencito pues mostró dotes para lo que es la pintura y el dibujo, ¿no? Y bueno, detectaron esa capacidad y entonces, bueno, se pudo estar en Madrid con digamos, un mecenas que le pagó, digamos, toda su formación, primero en la Escuela de Artes y Oficios y posteriormente ya en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? Donde obtuvo las máximas calificaciones y donde al final de ese periodo de formación optó a lo que era la pensión de Roma, que era, bueno, como digamos, como una beca, la beca más importante que podía tener un pintor, porque suponía estar 3 años allí en Roma con la pensión, digamos, completando su formación y un periodo en el que tenían que enviar a las exposiciones nacionales cuadros de gran formato, ¿no? Temas históricos, mitológicos, un poco de ese tipo, ¿no? Como otros pintores que hicieron, digamos, el mismo recorrido, ¿no? Otros pintores, digamos, relevantes, importantes, que hoy en día están también representados en el Museo del Prado, ¿no?
Y bueno, pues fue allí precisamente en Roma cuando envió en el tercer año de pensionado un cuadro de colosales dimensiones, que era La invasión de los bárbaros, un cuadro de 7 metros de largo por 4 de alto, y que obtuvo, digamos, la medalla de primera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid. Entonces, bueno, fue un cuadro que tuvo una relevancia especial y entonces ya Ulpiano Checa se hizo un pintor bastante famoso en lo que es el ámbito español, pero no solo español ya, porque en ese cuadro que está pintado en Roma, pues ya de alguna manera sí que empezó Ulpiano a ser un pintor conocido, ¿no? Ya fuera de España, aunque todavía, digamos, estaba en su periodo final de formación allí en Roma. Pues después de ese gran éxito, él decide, en vez de volver a España, pues de Roma, pues decidió ir directamente a París, que París en aquella época era la capital mundial del arte, donde estaban, digamos, los movimientos del arte, digamos, más punteros, más de vanguardia, donde estaban los más importantes marchantes, y bueno, donde en ese momento pues era todo, digamos, donde se movía más el mercado del arte también. Y bueno, pues Ulpiano Checa aprovechó esa oportunidad, la aprovechó bien y presentó obra en numerosos salones de París. Estuvo también en las galerías más importantes como la Arts Petit, incluso con exposiciones, digamos, propias, no colectivas, ¿no? Y bueno, pues obtuvo grandes éxitos con cuadros como La carrera de carros romanos, que realmente es el cuadro de Ben-Hur, basado en la novela de Ben-Hur. Y a partir de ahí, pues hizo un pintor internacionalmente muy conocido en Estados Unidos, en Sudamérica, Inglaterra, este de Europa. Y bueno, fue uno de los pintores más importantes, digamos, de su época, no solo español, sino a nivel internacional, ¿no? Culminando un poco la Exposición Universal de París, en la que tuvo una medalla de oro por Los últimos días de Pompeya, que es un cuadro que precisamente y afortunadamente se puede visitar en el Museo de Colmenar de Oreja. En los últimos años de su vida, bueno, él estaba muy enfermo y bueno, también pues quizá tuvo mala suerte en el sentido de que él murió en la época justo en 1916, cuando estaba plena Primera Guerra Mundial, y digamos que los periódicos pues no se hicieron mucho eco de su muerte. Y claro, al ser un pintor que trabajaba en París, pues en España quizá era bueno, un pintor que estaba fuera, y allí en Francia, pues aunque era un pintor que estaba muy valorado también por la crítica francesa y por sus colegas franceses, por todo lo que es la cultura francesa, ¿no? Él trataba mucho con escritores, arquitectos, con gente de la cultura, de la política, y pues bueno, pues allí no dejaba de ser también un pintor español, con lo cual al final, pues entre unas cosas y otras, a lo largo del siglo XX, pues su obra no se ha estudiado lo suficientemente bien como a lo mejor otros artistas. Sí que a finales, digamos, del siglo XX, y gracias al museo, que es un museo que inicialmente fue pequeñito, que se creó en el año 1960 con una pequeña donación de los hijos del pintor, que en aquella época todavía vivían, pues poco a poco fue creciendo y bueno, se le fue estudiando, sobre todo a través del director actual del museo, Ángel Benito, y por eso decía que es un pintor que sí que está suficientemente estudiado. Bueno, en realidad nunca está un artista, ¿no? Suficientemente estudiado, pero sí que conocemos mucho de él. Tenemos un catálogo bastante amplio de su obra. Y bueno, pues sí que ahora ya se le da la relevancia, creemos que como merece en el museo. Es sorprendente lo que cuentas, porque, claro, una persona que era tan buena, ¿no? En la época, y no solo Sí, que era buen pintor, sino que tenía reconocimiento, sí. y después también que estaba bien conectado, que era una persona también de Ujú. mundo, que por razones, ¿no? Azarosas cayera en el olvido. ¿Por qué, por qué crees que sucedió eso? Y después también has hablado de la época en la que vivió y en la que produjo toda su obra. ¿Qué crees que lo diferencia de otros pintores de su época? Bueno, pues se podría pensar que es un pintor más de historia, ¿no?
si vamos al Museo del Prado, las salas que hay del siglo XIX, que son magníficas, y hay unos pintores pues, excepcionales también allí, eh, pero quizás ese tipo de pintura históricamente se ha visto un poco como la academia, ¿no? O como un tipo de pintura pues, que se oponía a lo que era en la época el impresionismo, el posimpresionismo, todos los ismos que hubo luego en el siglo XX. Entonces, esa pintura a veces ha quedado un poco relegada en lo que es, digamos, la historia del arte visto un poco desde el punto de vista de quizá pues de las vanguardias o del siglo XX, ¿no? Entonces, comparando un poco el piano checa con otros pintores, digamos, de sus promociones o de la misma época, eh, bueno, nosotros sí consideramos o sí que vemos que tiene algún punto un poquito de diferencia o vamos a decir, de distinción, por cuanto que no solo trata pues, los típicos temas históricos o mitológicos, sino que le aporta un sello personal y un sello personal que muchas veces encajaba muy bien, muy bien, muy bien con el público de la época y para mí y para muchos que consideramos también con el público actual, ¿no? Digamos que es un pintor muy comercial en el sentido, digamos, muy moderno de la palabra. O sea, hoy si Ulpiano Checa viviera, pues estaría a tope en redes sociales o estaría en los últimos movimientos que pueda haber culturales, ¿no? Sí se aprecia en su obra que incipientemente ya había cine en su obra, ¿no? Y él realmente poco pudo ver del cine, bueno, las películas de los hermanos Lumière o lo que había a principios del siglo XX, ¿no? Pero ya captó pues, esa faceta del movimiento, de los personajes, la teatralidad que tienen, ya no es una forma de exponer la pintura de historia como, digamos, más estática, más formal, Sí, ¿no? más solemne, ¿no? Efectivamente, más solemne, sino de una manera, pues sí, la verdad que a veces se dice, ¿no? El pincel que filmaba, ¿no? Por eso su obra también tuvo mucha aceptación luego, influencia en lo que fue el primer cine, el cine mudo, pero luego en el cine, digamos, ya sonoro, en el cine en color, las grandes producciones de Hollywood, que se ve claramente pues, que tiene influencias notables, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las razones por la que el piano checa pueda sobrevivir mejor que otros artistas en ese sentido, porque sigue siendo una visión moderna en su época y actualmente por eso, ¿no? Que encaja muy bien con el público y bueno, pues que siempre tiene un guiño, ¿no? De cómo tratar las historias, de cómo narra la novela en la propia pintura. Entonces, además, bueno, en el museo se puede apreciar perfectamente, ¿no? Y no solo en los lienzos más de romanos, sino bueno, desde los retratos, pues se puede apreciar también eso que digo, ¿no? Esa humanidad que tiene y esa forma de encajar con el público. Curioso lo que has comentado en tu respuesta, porque yo tenía apuntado preguntarte sobre si hay algo de la mirada de Ulpiano Checa en todas sus pinturas que creas que conecta con nuestro presente. Y tal vez es esa narrativa, ¿no? Que tienen Sí, todas sus cuadros. efectivamente, sí. Esa forma de narrar que es muy del ojo del espectador, ¿no? Hay otras vanguardias, y digo vanguardias porque Checa estaba en la vanguardia de la fotografía, en la vanguardia del cine, ¿no? Porque en ese momento era vanguardia. Era algo que estaba sucediendo y que los inventos que había nuevos a la época, pues el piano checa Sí, lo estaba estaba ahí. viviendo. Claro, él mismo era fotógrafo y era grabador en los procedimientos, digamos, más de la época de lo que es cómo va evolucionando la litografía. Él siempre estaba ahí. No estaba, digamos, en las vanguardias, digamos, más radicales, porque él no lo sentía así, no tenía, digamos, esa necesidad, porque también él era un pintor que triunfó mucho y ganó mucho dinero. Entonces, digamos que le iba muy bien con su trabajo, ¿no? No es el típico pintor de Montmartre que digamos que no vendía apenas cuadros, no, o sea, tenía los mejores marchantes para sus mejores obras están en Estados Unidos porque le pagaban muy bien esas obras. En Argentina le pagaban muy bien, ¿no? Y entonces, pues no tuvo esa necesidad quizá de irse a algo de inventar la rueda, ¿no? Sí, más transgresor. Claro, más transgresor, pues no sintió esa necesidad. Él también era muy técnico, tiene un tratado de perspectiva como si fuera un artista, un Leonardo da Vinci, ¿no? Por decirlo así,
O sea, tratados muy complejos, pero a la vez muy didácticos. Y él lo sentía así, ¿no? O eso creemos, que sentía la pintura de esa manera, ¿no? Luego también era escultor, era, eh, bueno, pedagogo, litógrafo, o sea, tenía, digamos, un abanico muy grande como artista. Entonces, bueno, pues No, imagino también una persona ilustrada, ¿no? sí, sí, Por por esa supuesto, sí, sí, sí. Polifacético polifacética. y ilustrado, era una persona pues, que tenía una cultura humanística, ¿no? Y muy completo. Y estamos hablando del pintor y seguiremos hablando. ¿Se sabe como algunos rasgos de cómo era él como persona, más allá del pintor? Sí, sí que se conoce y un poco pues, también porque él, con la frecuencia que él podía, viajaba a España y visitaba su pueblo. Con lo cual todo el mundo coincidía que era una persona pues afable, amable, sencilla, una persona muy sencilla y que bueno, que no tenía ningún inconveniente en volver a visitar, digamos, su pasado, porque él venía de una familia humilde realmente, ¿no? Y, y- y bueno, no solo estaba, digamos, en París con toda, digamos, la élite, sino que él también, pues, le gustaba mucho estar con sus amigos y su familia cuando podía, ¿no? Y sí que, bueno, en las cartas tampoco se aprecia, digamos, que fuera un pintor tremendamente competitivo, ¿no? Él, digamos que tenía bueno, quizá porque también tenía un estatus suficiente, ¿no? Pero sí que da la impresión de eso, que era un artista bastante, pues, afable y una buena persona, ¿no? Creo. ¿Se codeaba con otros artistas españoles Sí, de sí, la época? Sí. por supuesto. Con la mayoría de los grandes artistas de esa época que están, por ejemplo, representados en el Prado, se conocen, él tenía muy buena relación, porque en Roma coincidieron muchos. Es todas unas generaciones de artistas que terminaron de formar en Roma y allí, pues claro, coincidían mucho y se regalaban obras unos a otros. O sea, es muy habitual que tuvieran grandes relaciones de amistad. Y luego en París también había, lógicamente, pintores españoles en París y con ellos, lógicamente, coincidía y tenía bastante trato. ¿Tuvo familia? ¿Tuvo hijos? Sí, Luciano Checa se casó, su mujer era francesa, pero de origen argentino, Matilde Chaillet, y tuvo 4 hijos, aunque uno murió, Pedro murió muy jovencito, pero bueno, los hijos que le sobrevivieron, sobre todo Carmen y Felipe, pues fueron los que hicieron la primera donación para la constitución del museo. Luego tuvo otro hijo, Luis, que desafortunadamente, bueno, intentó seguir los pasos de su padre sin éxito, pero no tuvo fortuna, ¿no? También le pilló una época muy complicada, la segunda era en España, él vino a España, le pilló la guerra civil, luego volvió a Francia, le pilló la Segunda Guerra Mundial, entonces, bueno, no tuvo fortuna como su padre. ¿Se sabe el volumen total de obras que podría haber de Ulpiano? Pues mira, nosotros entre pintura, óleo, digamos, acuarela, dibujo, grabado, escultura, tenemos ya un catálogo que se llama catálogo razonado, que puede haber en torno a 1.200 obras. Hostia, Pero es, digamos, una parte. O sea, todos los años surge obra nueva de Ulpiano Checa, pues ya sea que aparecen, por ejemplo, en subastas o en anticuarios o gente que lo tiene en su casa, coleccionistas que contactan con el museo. Bueno, al final, pues todos los años aparece obra nueva. Y, bueno, no solo obra que aparece físicamente, sino que a lo mejor encontramos fotografías antiguas o documentos antiguos donde se reproduce obra, pues se encuentra obra que no tenemos localizada, ¿no? Y entonces, entre unas cosas y otras, pues ese catálogo sigue creciendo, ¿no? Sí que estimamos que sí, que puede haber, a lo mejor hay cerca de 2.000 obras o al menos 1.500 obras que, hombre, no todas, digamos, son como los últimos días de Pompeya, ¿no? Es un cuadro de 5 metros. O sea, hay mucha obra, pues, digamos, de formato pequeño, digamos que él trabajaba rápido, él también trabajaba un poco a medida del cliente, ¿no? Si el cliente, pues, le pagaba, digamos, sí, un sí. bien, pues él, claro, lógicamente, pues el cuadro, digamos, impone más, ¿no? Si es una obra más de compromiso o es una obra que regala a un amigo, pues Sí. es otra cosa.
¿Y tú cómo conociste a Ulpiano Checa? ¿Recuerdas la primera vez que viste una obra suya? Pues recuerdo la primera vez que vi una obra suya fue en un libro, pero no recuerdo qué libro es. Pero sí que recuerdo que era una carrera, o sea, eran unos caballos al galope, ¿no? Es uno de los temas que más él trabaja, ¿no? Los caballos al galope, las carreras. Entonces, claro, eso llamaba mucho la atención por su dinamismo, por que era una pintura muy, muy dinámica, ¿no? Y me llamó la atención, pero no sabía que había un museo en Colmenar de Oreja. Y un día pasando cerca de Chinchón, pues lo típico que vas un fin de semana pues a visitar pueblos de por allí, pues pasé por Colmenar de Oreja, que sabía que tenía una plaza mayor preciosa, ¿no? Y vi un edificio que estaba en obras, que ponía Museo del Piano Checa. Bueno, estaba en obras porque estaban haciendo una reforma, una ampliación, y llamé y me dijeron, sí, se abre el año que viene, ¿no? Esperemos acá, pues justo el año que viene que abrieron, pues me acerqué enseguida por allí y bueno, fue Te justo el fascinó, ¿no? momento, claro, que además se gestionó lo del la Asociación de Amigos del Museo El Piano Checa. Entonces, bueno, pues socio desde el primer momento allí, de Ulpiano Checa y bueno, pues desde entonces ya vi que, claro, había un museo espectacular que tenía unos cuadros tremendos, ¿no? La primera vez que uno ve los últimos días de Pompeya o la Naumaquia o cuadros de ese calibre, ¿no? Pues se queda impresionado, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, Es un enamoramiento, ¿no? Porque las personas que estáis mm, allí involucradas realmente sentís pasión sí, totalmente, por toda su totalmente. Sí, obra. sí, sí. Sí. En el pueblo, lógicamente, también hay mucha gente que lo admira o lo aprecia, ¿no? Lo tiene como suyo. Pero sí que ocurre que hay muchas de las personas que vamos a ese museo no somos de allí ni de la zona. Yo ni siquiera soy de Madrid, ¿no? Y, y sí sentimos bueno, Sí, ese esa cariño puro del vinculación. piano checa, esa admiración, porque realmente es un pintor, como decía, que enlaza o engancha muy bien con el público, ¿no? Y pues una vez que empiezas a conocerlo, pues te quedas con él. ¿Y cuál es el papel del Museo Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja en la conservación de su obra? Pues es, digamos, el papel es fundamental, o sea, es el papel más importante que puede tener el museo con respecto a un artista, que es conservar su obra, conservar su legado, digamos, conseguir que ese pintor, esa historia que él comenzó hace 150 años, pues que siga viva y que continúe. Y entonces, bueno, por ahí el museo es la labor que tiene para eso. Cualquier museo que se dedique a un artista en concreto, ¿no? Hay museos de mucho tipo. Este en concreto es eso, el típico museo, como pueda ser de Madrid también la Casa Sorolla, que tiene que mantener ese legado vivo y digamos, sí, para siempre, ¿no? Para que la gente lo conozca y el pintor esté suficientemente bien documentado, todas sus obras, se le pueda, digamos, dar la categoría que merece, ¿no? ¿Y qué retos tiene el museo? Pues te diría Depende de los fondos, que ¿no? claro, no, depende de los fondos, pero también depende de las personas, ¿no? Los retos un poco los marcamos la gente que estamos cerca del museo, ¿no? Digamos, la capacidad nuestra de querer hacer cosas, de intentar cosas nuevas con él, ¿no? Un reto importante es que su obra se conozca también en otras instituciones, en otros museos, en otras colecciones, porque bueno, está muy bien que toda la obra de un pintor esté reunida en un sitio, pero por ejemplo, yo pongo el caso de Velázquez en el Museo del Prado, ¿no? Es importante que las obras de Velázquez estén en el Museo del Prado, pero cuando vemos una obra de Velázquez en un museo de Nueva York, pues bueno, eso también le da un Sí, valor y un plus prestigio. grande, ¿no? Entonces, para nosotros también es importante que la obra de Ulpiano Checa se conozca fuera. Por tanto, en los últimos años y ahora sobre todo, sí es algo que nos gusta mucho, digamos como reto, que la obra de Ulpiano Checa se pueda conocer fuera del museo, se puedan hacer préstamos a estas instituciones o coleccionistas que tengan obra de él, pues que se pueda de alguna manera enseñar y mostrar, ¿no?
Y exposiciones, ¿no? Tal vez Sí, por en supuesto, sí, otras sí. instituciones. Exposiciones, préstamos y que se pueda, digamos, que la obra pueda viajar dentro de un orden, ¿no? Porque también no se puede llegar un día y directamente a cerrar el museo porque nos hayan pedido 100 obras de Ulpiano Checa, ¿no? Pero sí que se pueda, digamos, compartir, digamos, ese legado que hay en Colmenar en otros lugares. También este año ha habido algo muy importante, que es que la segunda obra que tenía el Museo del Prado tenía 3 obras de Ulpiano Checa. La más importante, por desgracia, que era la carrera la invasión de los bárbaros, es una obra que estaba depositada en la Universidad de Valladolid en los años 30 y un incendio que hubo al final de la Guerra Civil, pues acabó con ese cuadro, bueno, acabó con el edificio y pues bueno, quedó totalmente irrecuperable, ¿no? Ese cuadro que hablaba de 7 metros y que, Sí, bueno, que era de sus que mejores, de sus seguramente, o tal mejores vez de los cuadros, más de los cuadros impactantes. más impactantes y que digamos que le catapultó más a la fama, ¿no? Sí, que me dijiste que no se sabían, ¿no? Las razones Claro, del incendio. Sí, claro, estamos hablando de una época, pues sí, sí. imagínate, ¿no? Final de la Guerra Civil, pues era una época un momento muy complicado, ¿no? Y luego el Museo del Prado sí que tiene dos cuadros más, que esos afortunadamente sí que sobreviven, ¿no? Y sí que están. Uno es la ninfageria dictando las leyes de Roma en Numa Pompilio, que es un cuadro que es del Museo del Prado, pero está depositado en el Museo de Colmenar desde los años 90, ¿no? Es un cuadro también fantástico de su época de pensionado en Roma. Es un cuadro que también ha tenido pues, muchas vicisitudes. Estuvo en Roma mucho tiempo, luego en la Embajada de Berlín en los años 30, pues bueno, luego pudo volver a España. Bueno, pero afortunadamente pues está ahí, ¿no? Y como ya lleva bastante tiempo digamos, depositado allí por el depósito del Prado, y nosotros conocíamos que había un cuadro de él que estaba en Canarias, que estaba depositado desde hace pues, más de 100 años allí, pues un reto que hubo este año es pues poderlo traer aquí a- que volviera, digamos, a- a Madrid, ¿no? Y pues bueno, pues se hicieron las gestiones, digamos, necesarias con el museo y con el Prado, etcétera, y al final, y con el museo de allí, de Bellas Artes de Tenerife. Y al final, pues desde hace nada, escasamente mes y medio, 2 meses, está ya en depósito en Colmenar de Oreja, ¿no? Entonces, forma parte de lo que se llama el programa del Prado extendido, ¿no? Y eso también, digamos que para nosotros es muy importante, también es importante para el Prado, porque como sabemos hay muchas obras que no se les puede dar esa visibilidad al no disponer el Prado pues, de un espacio tan inmenso, tan grande como la colección que tiene. ¿Cuál es la propiedad del museo? Es del ayuntamiento. O Es del sea, ayuntamiento. realmente el museo pertenece al ayuntamiento de Colmenar de Oreja. Es un museo municipal. ¿Y cuántas personas estáis involucradas ahora? Pues en la asociación somos cerca de 40 personas. Y realmente sois el motor, ¿no? Sí, tenemos un acuerdo con el ayuntamiento para lo que es la gestión del museo, ¿no? La gestión, digamos, todas las exposiciones temporales que se realizan, la obra que se cuelga, el discurso del museo, ¿no? Dejando de lado un poco a Ulpiano, si después tenemos que volveremos. Me gustaría hablar contigo de tu pasión por el coleccionismo. Y me gustaría que nos explicaras cuándo empezaste a coleccionar arte y por qué. Mm. Pues, pues mira, te comento. A mí siempre me ha gustado desde pequeño, por las razones que sea, siempre me ha gustado el arte, ¿no? Lo que pasa que inicialmente, pues claro, se acerca al arte con los medios que tiene, digamos, a su alcance, ¿no? Yo en mi casa no había, digamos, ni una colección, ni mis padres, digamos, tenían obra de artistas colgados en casa, ¿no? Sí que afortunadamente pues recibí una formación, digamos, cultural importante, ¿no? Por un tema de música y bueno, pues pero digamos, a mí siempre desde pequeño me gustaba mucho lo que era la pintura, la escultura y lo admiraba pues ya fuera en museos, pero sobre todo en bibliotecas. Para mí las bibliotecas eran algo fundamental, ¿no? El poderme sentar y estar horas y horas mirando libros y, bueno, un poco inyectarme esa cultura, ¿no? Y bueno, pues con el paso del tiempo y
luego a raíz, pues ya, pues bueno, de poder tener unos ingresos, digamos, que me lo pudieran permitir, pues di el salto, ¿no? De poder coleccionar obra, ¿no? Lo que pasa es que al principio, claro, uno no sabe muy bien por dónde orientarse, ¿no? Entonces puede coleccionar un poco de todo, ¿no? De lo que va saliendo, de lo que pueda caer en sus manos. Y al final, poco a poco, me fui centrando más en lo que es escultura, en la escultura de la época de Ulpiano Checa, que es, pues eso, las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, hasta la época de entreguerras, más o menos. Sí que también tengo algo de pintura, que últimamente pues he ido, digamos, ampliando más la parte de pintura y no tanto la de escultura, porque claro, al final la escultura requiere de una logística pues, más compleja, ¿no? En las obras, el tamaño, el peso, el volumen, lo que ocupan, ¿no? Y bueno, pues un poco mi pasión viene de ahí, desde hace mucho tiempo y desde más o menos en torno a cerca de 20 años es cuando empecé a poder adquirir, digamos, las primeras obras, ¿no? ¿Tienes obra de Ulpiano? Sí, pues tengo obra de Ulpiano y la obra que tengo de Ulpiano la tengo depositada en el museo porque también considero que es el mejor lugar Claro. donde pueda estar, ¿no? No podría Y lo esperarse pueda otra ver la cosa. gente, claro. Tengo algunas esculturas de Ulpiano Checa y algunas acuarelas, no tengo tampoco demasiada obra de él, pero vamos, para mí suficiente y vamos, encantadísimo de poder tenerla y compartirla. Y es precisamente de las obras, cuando yo estoy moviendo exposiciones con mi colección, intento siempre que se pueda mover obra de Ulpiano Checa fuera de lo que es el Museo Ulpiano Checa. Y hasta hace poco en el Museo Ulpiano Checa, en Colmenar de Oreja, tenías una exposición que el libro de El beso, que no es de Rodin, la escultura en Europa de Jérôme a Benlliure, Sí, que a partir de septiembre, octubre, ¿no? Estará a en partir de Burgos. octubre estará en Burgos. Entonces, bueno, se podrá Cuéntanos un también. poco más de esta exposición, que tienes un libro también Sí, publicado. sí, sí, sí. Pues un poco es el resumen de lo que es mi colección, ya digamos, en una fase un poquito más de madurez, ¿no? Ya son obras, cuando uno empieza, claro, empieza a coleccionar de todo, ¿no? Pero aquí ya, digamos, da la impresión como que hay un hilo conductor, ¿no? Que no es intencionado, pero luego al final uno por necesidad lo va a tener que lo tienes que ir haciendo, ¿no? Porque si quieres hacer una exposición que tenga una coherencia, pues al final pues, las obras tienen que ver unas con otras, ¿no? Y pues precisamente, bueno, el nombre viene un poco a decir, quizá como lo que hablamos al principio del piano checa, ¿no? Que hay muy buenos artistas en esta época y que merecen la pena ser reconocidos, conocidos nuevamente, ¿no? Entonces, en esta época, ¿quién es el escultor, digamos, más conocido? Pues muy probablemente sea Rodin, ¿no? Pero claro, no solo está Rodin ahí. Hay un océano de escultores, de artistas en esa época, trabajando pues, en París, en otras grandes capitales europeas. Y bueno, dentro de mis medios o de lo que es mi colección, pues hay una selección de obras de artistas que son representativos de esta época, ¿no? Y bueno, muchos de ellos son obras tallas en mármol, hay bronces, en un formato, digamos, mediano pequeño, ¿no? No es el típico formato que estamos acostumbrados a lo mejor en ver en los grandes museos, esculturas o tallas que son de tamaño natural, ¿no? Que digamos, es otro mundo, ¿no? Estas son esculturas, digamos, que alguien podría tener en su casa, ¿no? Y que se pueden de alguna manera mover un poco más fácilmente. Pondremos el enlace del Museo Ulpiano Checa y también pondremos el enlace porque cuando se publique este podcast más o menos Mm. será por esas fechas Así para de poder ir Burgos, allí, sí, sí. para poder ir a visitar. Oye, ¿y qué sentiste al tener porque al final este es el primer libro, ¿no? Que Sí, publicas de tu la verdad que colección? sí, Te hace sí. ilusión, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, y a mis padres más todavía, ¿no? Porque la verdad que no tenía pensado escribir, o sea, yo como escritor, ¿no? Pues como autor de un libro, ¿no? Pero claro, lógicamente, pues al hacer una exposición, el que mejor a lo mejor podía, digamos, defenderlo en este primer momento, pues sí, era yo, ¿no? Entonces, pues nada, pues Sí, hicimos este contaste con el catálogo, apoyo. conté con el apoyo del museo de Colmenar, de una empresa que, digamos, también pudo financiar, digamos, la publicación.
Y la verdad es que yo estoy encantado, ¿no? Porque la verdad que quedó la verdad que un libro pues muy bien editado y bueno, que queda un poco como referencia también de la colección para que cuando una exposición no está, es importante que haya un catálogo después, que la gente, los que los estudiosos, los historiadores o el público, digamos, aficionado, más o menos, pueda tener una referencia, ¿no? Sí, De un lo que, testimonio, un ¿no? De lo que... testimonio, sí, sí. Oye, hablando de libros, para aquellas personas que no tengan la suerte de poder acercarse a Colmenar de Oreja, al Museo Ulpiano Checa, a ver toda esa colección fantástica. ¿Algún libro? ¿Del piano Sí, checa? del piano checa. Sí, bueno, precisamente son los que se editan allí en Colmenar. Vale. Digamos que Pero se venden, se pueden sí, sí, encontrar por en supuesto. librerías o en Hombre, en bibliotecas. librerías, en bibliotecas sí. Por ejemplo, vas al Museo del Prado, el libro está en el museo, en la biblioteca del Museo del Prado. O sea, en bibliotecas lo puedes encontrar. En librerías ahora es un poco más complicado porque la distribución se hace desde el museo. Pero vamos, contactando con el museo, el libro está a la venta Pero más perfectamente. allá de las obras del museo, no hay ningún autor, algún estudioso del arte que haya dedicado algún libro o incluso Ahora, alguna parte de algún libro a Ulpiano. artículos sí que hay. Vale. Hay artículos, digamos, sueltos de historiadores que se publican a lo mejor en otras monografías o digamos, bueno, artículos, digamos, independientes también, ¿no? Pero como tal, monografía de Ulpiano Checas, las que ha editado Todo en el castellano. museo, todo en castellano y por Ángel Benito. Sí que en libros extranjeros sí que encontramos obra de, claro, encuentras referencias, ¿no? Pues si un museo tiene una obra de Ulpiano Checa en Argentina, pues esas obras aparecen referenciadas junto pues, a un texto breve normalmente que habla de Ulpiano, ¿no? Es así que se puede encontrar bastante documentación o bibliografía sobre Ulpiano, pero digamos muy atomizada, ¿no? O en diccionarios, en enciclopedias, etcétera, ¿no? Pero lo que es una monografía como tal, pues como ocurre también con muchos pintores españoles, ¿no? Que es el que se ha dedicado a estudiar ese pintor y existe pues una monografía. Y afortunadamente, porque hay pintores que Ujú. todavía no la tienen, ¿no? Claro. Y están esperando pues, que alguien haga una tesis doctoral, algún historiador del arte, que haga una tesis sobre ese artista, ese pintor, para que se pueda, digamos, al final publicar un libro sobre él. Pero vamos, sobre el piano, en los últimos años sí que ha habido bastantes historiadores y doctorandos, gente catedráticos, gente, digamos, ligada al mundo de las universidades, que al final es también muy importante para un artista que se mueva, ¿no? en ese ámbito, que sí que han prestado atención por el piano checa, ¿no? Y nos Ujú. preguntan, se acercan al museo, comparten, digamos, sus inquietudes con las nuestras sobre el pintor. Otros museos también se acercan a Ulpiano, ¿no? Tanto desde la Comunidad de Madrid como de otros museos Ujú. fuera de la comunidad. Volviendo al tema del coleccionismo, ya nos has explicado un poco lo que te llevó a empezar con esa pasión. Bueno, tú sabes que hay una serie de prejuicios, ¿no? Estigmas Sí. sobre esa actividad y se suele decir que es para gente rica o gente snob. ¿Qué les dirías tú a todas aquellas personas que piensan eso? Pues que no hay que tener prejuicios, lógicamente. Uno puede coleccionar, digamos, a ver, lógicamente se necesita un mínimo de dinero, ¿no? Para poder coleccionar este tipo de cosas. Pero realmente se puede encontrar piezas muy interesantes por un precio muy razonable. Claro, ahí está el decir, bueno, ¿y cómo empiezo en este mundo? ¿Cómo me asesoro? No es fácil. La verdad que no es un mundo fácil cuando, digamos, no estás cerca de él. Cuando ya te vas metiendo, pues ya vas encontrando, pues bueno, ciertos caminos para ver cómo puedes encontrar obra. Pero yo no considero que sí, puede haber ciertos clichés, ¿no? En torno a los coleccionistas. Y bueno, sí que es verdad que históricamente pues ha habido un poco de todo, ¿no? Sobre el mundo del arte siempre hay ahí como algo a veces que parece oscuro, ¿no? Y también está muy ligado un poco a las historias de cine, ¿no? De que si los nazis robaron obra, de por aquí y por allá. Entonces, bueno, sí que Sí, mucha habiendo un historia de poco, pillaje también. claro, mucha historia de pillaje, hay gente que se ha dedicado ha Anticuarios. robado, entonces se presta mucho a eso, ¿no?
Pero bueno, hoy en día estamos en un mundo, pues, a ver, que todo de alguna manera pues circula por cauces normales, ¿no? Entonces, es importante también que la gente se conciencie de que el arte, digamos, de alguna manera es también eso, que es un patrimonio que puede ser de todos y que todos debemos de cuidar. O sea, no solo las instituciones y los museos, pues si solo dependiéramos de eso, la mayor parte de las obras realmente no están en los museos. Sí que los museos tienen una obra muy representativa, de mucha calidad y tal, pero siempre es necesaria la figura del coleccionista para, digamos, una gran cantidad de obras que no están en los museos, pues que se puedan seguir conservando, se puedan seguir transmitiendo pues lo que comentábamos un poco de Ulpiano Checa, ¿no? Que esa historia siga viva. Entonces ahí es donde entramos los coleccionistas. Y muchas veces pues los coleccionistas apoyan a las propias instituciones, ¿no? Hacen depósitos en los museos, en las fundaciones. Entonces, es una figura necesaria. Entonces, sí que es verdad que aquí, por ejemplo, en España no hay una afición muy grande a lo que es el coleccionismo de arte, salvo a lo mejor en ciertas capas, ciertos estratos, porque se considera eso, que a lo mejor es algo como muy de élite o muy... Pero bueno, poco a poco la gente, además ahora con todos los medios que hay a nuestro alcance, ¿no? Desde la explosión de Internet, pues todo, digamos, tiene mucha más visibilidad. Entonces, yo creo que sí que poco a poco tiene que haber ese interés por el coleccionismo, visto desde un punto de vista, digamos, tanto útil como más noble, ¿no? Por decirlo así. Y yo creo que sí. Y, a ver, lógicamente es algo que el arte gusta, ¿no? Lo vemos en cualquier exposición que se abre, digamos, en un museo de un pintor conocido, un artista conocido, pues enseguida que si hay colas y tal, a la gente le gusta, siempre a todos nos gusta sentir esa, vibrar con una pintura, emocionarse, ¿no? Igual que si vas al cine o ver una obra de teatro o leer un libro, escuchar música, una sinfonía, una obra de piano, una canción, forma parte de nuestra entidad, ¿no? Entonces, el arte va un poco así, ¿no? Que necesita también de la parte del coleccionismo para que continúe. Los artistas, digamos, que viven de ello, pues necesitan vender su obra. Si no venden su obra, no podrían crear obra, porque no podrían vivir de su obra. Eso siempre ha sido así, en todas las épocas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante concienciarse un poco y que, bueno, que no es un mundo tan oscuro como pueda parecer, ¿no? Al final, pues siempre encuentras gente que te pueda echar una mano, que puedas ver. Bueno, al final, no digo que todo el mundo, lógicamente, pueda tener una gran colección, pero hay gente que con poco dinero sorprendería lo que ha sido capaz de hacer y reunir a lo largo de su vida y con el cariño que lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo ha cambiado Internet y las nuevas generaciones el mundo del coleccionismo? Pues porque ahora tiene todo muchísima más visibilidad. Lo que antes a lo mejor era casi imposible dar con ello, ahora en un clic tienes pues un abanico de posibilidades de ver obra, de encontrar obra de muchísimos artistas. Claro, ahora ocurre un poco lo contrario, hay sobreoferta, ¿no? Es demasiado a lo mejor a lo que te enfrentas en imágenes que lo que somos capaces a lo mejor de procesar, ¿no? Y luego, bueno, tiene una cosa también Internet o las pantallas en general, que cuando ves una obra en un tamaño y en una pantalla no es lo mismo que verlo en la realidad, ¿no? Siempre, a ver, es muchísimo mejor siempre ver las cosas, digamos, en vivo y en directo. Pero bueno, eso ha ayudado mucho también en que se conozcan muchos artistas, muchas obras, que de otra manera sería muy difícil de llegar. El nivel de coleccionista pues es fundamental y todas las plataformas que hay hoy en día para poder adquirir obras, digamos, tanto en subastas como en páginas, etcétera. Claro, luego hay que saber un poquito por dónde ir, ¿Por ¿no? dónde Y te ahí sí que es mueves? recomendable que haya gente que te pueda un poco asesorar. Si vas, digamos, a pecho descubierto, pues te puedes encontrar con alguna que otra Debe haber mucha sorpresa. mentoría, ¿no? También en este... Sí, también hay gente que se dedica un poco también a eso, sí. Ayuda, sí, amén. En plan de mentoría para poder, digamos, poder seleccionar obra, poder educar, ¿no? En ese contexto. ¿Y alguna historia curiosa
al comprar una obra que puedas compartir? Me imagino que eso también debe ser parte Por de esa supuesto. emoción, ¿no? O sea, no solo el Por, hecho de tener una obra en casa o claro, cedida a un museo o lo donde sea, sí, sino también el camino, ¿no? Que te lleva. sí, a veces el camino es tanto más importante que para uno, digo, ¿no? Para la historia, o sea, el cariño que le puedas tener a una obra muchas veces puede venir más del propio proceso que la obra en sí, ¿no? Porque siempre dices, bueno, quiero tener una obra de este artista, de este otro y tal, pero luego al final a lo mejor te acuerdas o te gusta más aquella que dices, pues mira, aquel día estaba lloviendo y estaba en una casa de subastas muy lejos, muy lejos, muy lejos de casa y bueno, cuentas una historia que al final pues sabrá, te la has traído de muy lejos, ha pasado fronteras y bueno, al final pues está colgada, Que ¿no? se suma la historia de Se la suma propia la historia de obra. la propia obra de lo que Sí, haya sí, claro. tenido detrás, ¿no? O la persona que haya podido ser el propietario antes que tú, porque evidentemente las obras no las vas a tener para siempre, ¿no? Habrá alguien que las tenga después que tú, la que las ha tenido antes, y al final está de paso, ¿no? En tu, en tu colección, ¿no? Yo así alguna obra, bueno, tendría que echar un poco de memoria, pero bueno, sí que hay alguna obra que la verdad que me hace mucha ilusión, de estas que compras no sabiendo muy bien lo que es, pero que te gusta, le ves esa mirada al retrato, al cuadro, lo compras y luego descubres pues, que a lo mejor fue una portada de revista con 2 millones de ejemplares en los años 20, ¿no? Como me pasó con una obra que compré en Londres, ¿no? Era un retrato que me pareció fantástico, ¿no? De una mujer con el pelo corto, así como efectivamente parecía como lo de los años 20, pero muy moderno, un concepto muy moderno para lo que era esa obra. Y luego, pues eso, descubrir que pues era de una pintora americana que, bueno, tenía una historia increíble, que había pintado a presidentes de los Estados Unidos, bueno, tenía relación con Charles Chaplin, con George Gershwin, con montones de artistas en Nueva York. Y una obra que aparece así, digamos, y bueno, pues que acaba en tus manos sin saber muy bien, o sea, sin haberlo buscado, ¿no? Y ese tipo de cosas luego al final pues te hace muchísima ilusión tenerlo y decir, qué ojo he tenido. Bueno, hay otras veces que es al revés, Claro, me imagino que también que que fallas, está, que está lleno fallas. de errores Sí, y sí, sí. fracasos Aquí, y que aprendes. claro, aquí fracasas en algunas cosas, seguro, y si no fracasas es que no lo estás haciendo a lo mejor, eh, no estás siguiendo el camino, ¿no? Porque alguien que acierta siempre en esto es muy difícil, ¿no? Y más sin tener unos conocimientos así previos muy destacables, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, hay que tropezar porque también te ayuda a no decir, ay, yo aquí parece que entiendo, ¿no? Hay que ser, en ese sentido, es mejor ser humilde y moderado, que no decir, bueno, pues me puedo con todo, no. Esto es un mundo al final que no deja de ser complejo, es difícil ver la historia de las cosas y entonces, pues bueno, hay que ser muy, 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 muy cauto, ¿no? Pero alguna vas a fallar seguro o poder comprar una obra falsa, pues está a la orden del día. Pero no falsa porque te la hayan colado, sino porque no está bien atribuida o no es lo que esperabas. Eso ocurre mucho, ¿no? Pero bueno, está ahí y tienes que contar con ello, ¿no? Hombre, hay un margen de error de las cosas, no puedes estar fallando siempre, ¿no? Pero, pero bueno, eso también te ayuda a mejorar siempre. O sea, los errores en cualquier tarea humana, pues se tienen que ver que eso como una forma de corregir y mejorar, Ir afinando la mirada. ir afinando, sí. Antes comentabas el tema de Internet y esas nuevas generaciones. ¿Qué opinas de los NFTs y del arte digital desde tal vez tu mirada también más clásica? Sí, a mí vamos, siempre el arte digital me gusta mucho. O sea, realmente yo conozco artistas modernos, ¿no? Que en la parte, digamos, eh, de su obra física, ¿no? Que hacen acuarela, óleo y tal, y de hecho colecciono obra de ellos, sí que me gusta mucho, pero que luego tienen otras facetas digitales o gente que solo es digital y a mí me fascina. O sea, realmente hay gente con muchísimo, muchísimo talento, ¿no? Lo que pasa que hay veces que, bueno, claro, como esto al final es un mercado, ¿no? Y hay gente pues que le ve un negocio
o le puede ver un negocio más allá de lo que hay actualmente. Entonces, pues hay veces que yo creo que se ha pasado un poco la línea, ¿no? Como es lo que ha pasado con los NFTs, ¿no? Que al final, pues yo creo, en mi humilde opinión, que ha habido gente que ha intentado, digamos, hacer un negocio demasiado rápido de las cosas sin que Sí, eso muy estuviera especulativo. muy especulativo, sin que eso estuviera asentado. Por supuesto, o sea, hay gente que trabaja muy bien, o luego, pues bueno, la tecnología es importante, ¿no? Y decir, oye, mira, pues cómo se puede de alguna manera conservar o hacer algo nuevo y tal. Pero de ahí a pasar a algo, decir, mira, esto vale millones, pero si se va la luz no tienes nada, pues hay que pensárselo. Ah, o sea, las obras se pueden destruir puede haber un cataclismo, puede haber, pero comprar algo que dices, bueno, a ver, hay que tener un poco cabeza de que el arte, yo soy partidario de invertir en arte, en arte que a ti te guste o a ti te llene, a ti te diga algo. No invertir especulativamente por invertir, por decir voy a ganar dinero. Hombre, yo lo respeto mucho, pero te puedes encontrar con eso de que de repente eso que has comprado no vale nada y no tienes nada que te guste. Porque a lo mejor puedes comprar algo que luego no valga menos que lo que tú pensabas, pero si es algo que a ti te llena, a ti te gusta, pues bueno, pues siempre lo podrás apreciar, ¿no? Pero hay veces bueno, que yo creo que hay que tener un poquito de criterio y de cuidado a la hora de seleccionar por dónde quieres ir. Y esto que ha pasado, vamos, de hecho se ha visto con el tema de los NFTs, fue un boom y de repente hay gente que invirtió mucho dinero ahí y que ahora no tiene prácticamente nada, ¿no? De repente han desaparecido las subastas de NFT cuando hace unos años era un boom, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser cautos, ¿no? Imagino también que el que es coleccionista por vocación y por pasión, por ilusión, Mm. a ver, bueno, Sí, no, tú eso a eres mí es por consciente lo de que que... tienes un activo, ¿no? Al final el arte Sí, no deja de ser sí, un no activo y es deja de una ser un inversión, activo, sí. pero no hay un fin especulativo, no es una compra-venta, ¿no? De ahora compro para después vender de aquí un año, sino que al final es el objetivo es, ¿no? Que tener un patrimonio, poderlo también mostrar, Sí, distribuir y esa es la razón fundamental. sin olvidar también el valor financiero que tiene Claro, eso, sin pero olvidarlo. No, a ver, y luego, lógicamente, hay gente que se dedica a comprar y vender obra porque es su es trabajo. su trabajo. Y de hecho, que sin ese trabajo no se podrían hacer, no se podrían tener muchas cosas, ¿no? Eso también, pero bueno, sí, yo creo que la primera razón, por lo menos en mi caso, siempre ha sido, pues, lo que comentabas, ¿no? Y luego, pues sí, claro, te das cuenta, llega un momento que te das cuenta también que tienes un activo y dices, bueno, pues también tienes que tener un poquito también de, pues eso, es poder salvaguardarlo bien y no volverse loco tampoco con las cosas, ¿no? Tenemos que ir acabando. Tengo unas preguntas de cierre, siempre un poco más, tal vez Sí, originales y no tan ceñidas al tema del podcast. Pero antes de terminar, que también dejaremos el enlace en la descripción, antes hemos comentado que tú tienes una fundación, ¿no? Que la sí, formáis tres forma parte personas. de una fundación, sí. ¿Cómo nace esa fundación y cuál es el objetivo? Mm. Pues la fundación es la Fundación Concepción Gago. El presidente, digamos, es el fundador de la institución y bueno, pues estamos junto a él, digamos, apoyándole en el patronato, precisamente para que la pintura del siglo XIX y bueno, otras épocas y otros artistas, ¿no? Pero sobre todo la pintura española del siglo XIX, muchos autores que se puedan poner en valor. Entonces, Pablo, que es el presidente de la fundación, tiene una colección magnífica de pintura del siglo XIX y pues precisamente la está poniendo en valor, se puede, digamos, visitar, conocer y estudiar esos artistas que no voy a enumerar porque son bastantes, pero bueno, son conocidos dentro de esta fantástica época, ¿no? De lo que es la pintura española del siglo XIX. Vale. Pondremos el enlace Ah, en el podcast fenomenal. porque, bueno, hay gente que nos sigue, que sobre todo del mundo académico, que puede estar interesado en Sí, acercarse seguro, a... seguro, sin duda, ¿no? Porque es precisamente, bueno, es uno de los objetivos, ¿no? Que el mundo académico se acerque, lo conozca, complemente con lo que ya conocen, ¿no? Ahora sí, preguntas tal vez un poco más rápidas para saber tu opinión sobre algunos temas. Ujú. Si solo pudieras conservar una obra, ¿cuál sería?
la que te he comentado antes, de, mm, del retrato El de retrato, la portada de revista. la de Londres. Si me das a elegir dos, también tendría, pero bueno. Un aprendizaje hasta ahora en tu recorrido como coleccionista o en tu recorrido dentro del mundo del arte. Como un aprendizaje, dices. Sí, tuyo, que hayas adquirido. Ah, uf, pues he aprendido muchísimo de historia del arte, que yo no he estudiado como tal una carrera de historia del arte, pero al final el aprendizaje es teórico Podrías y convalidarlo. práctico. No, realmente no, y ni tampoco quiero competir. O sea, claro, muchas veces no, hay No, lo gente que decía se en dedica broma, a ¿eh? eso, ¿no? Y sabe mucho más que yo, ¿no? Mis conocimientos son, digamos, muy concretos de cosas concretas, Muy ¿no? Muy analíticos, ¿no? analítico y muy adaptado, mi conocimiento es práctico, ¿no? Es una historia de arte práctica, ¿no? Y eso es lo que yo considero que he aprendido más, ¿no? Que a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Yo entiendo No, que, está súper. claro, un historiador tiene que ir de otra manera, ¿no? Sí, sí. Un coleccionista, digamos, va a veces muy a lo práctico, ¿no? Conocer sobre esta obra para, digamos, poderla comprar o poderla... Pero sí, sí, ese conocimiento es algo que no te da, a lo mejor no te da ninguna universidad, Claro. ¿no? Sí, sí, en la calle. El tratar con gente es más de calle, sí, es más de pelearse ahí en el barro, ¿no? Si pudieras ser testigo, Julio, de una obra o un artista, ¿cuál sería? Decir, me hubiera gustado estar allí mientras tal Mientras persona. estaba pintándolo, Sí. ¿no? Pues, hombre, la respuesta fácil y evidente es Los últimos días de Pompeya de Ulpiano Checa. Sí que esa obra me hubiera gustado estar en su concepción y el seguimiento de cómo pintó aquello, ¿no? ¿Dónde fue la concepción de esta? Fue en Roma. No, esa fue ya en París. Ah, fue en Esa París fue ya ya. en París, Vale, en su estudio en su de estudio. París. Allí, ¿no? Sentado En el andamio, ¿no? Porque en es el un andamio, cuadro gigantesco, ¿no? Pero cómo concibió aquello y pasando de los cómo... pinceles, Sí, sí, ¿no? sí. Con esas paletas tremendas que tenía con mezcla de colores, ¿no? Un artista infravalorado que no sea Ulpiano Checa, que ya hemos hablado de él. Pues mira, te voy a nombrar uno de mi tierra. Yo soy de Valladolid y te voy a nombrar a Anselmo Miguel Nieto, que me parece un artista fantástico y que tampoco se le ha dado la relevancia que merece, ¿no? Una costumbre artística actual, antes por ejemplo comentábamos lo de los NFTs, que crees que de aquí una, dos, tres generaciones encontrarán ridícula. Uf, algo de actual, vamos a ver, algo de Sí, actualidad. puede estar relacionado también con Sí, el mercado del arte, que pienses, esta gente pensará, pero ¿cómo eran capaces de actuar así o de hacer esto? ¿Por qué no hacían esto otro? bueno, quizá el plátano en la pared pegado. Ah, Quizá algunas formas de arte, digamos, contemporánea, más, digamos, pero claro, no es tampoco un procedimiento. eh, Quizás ese tipo de exposiciones que se hace que es solo transgredir por transgredir, ¿no? Que no tienen un pozo detrás, algo que digamos que podamos, que sea sólido, ¿no? Algo que se vea que es tanto humo, ¿no? eso a lo O mejor algo va así. peor, ¿eh? ¿Qué crees que pensaría Ulpiano Checa si se diera un paseo por un museo contemporáneo? Se volvería a su estudio a seguir pintando. No, hay museos de arte contemporáneo, hay cosas que sí son salvables para mí. O sea, no, yo tampoco considero que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? O sea, cada momento tiene sus grandezas y sus miserias, ¿no? Entonces yo creo que tampoco podemos, digamos, ser tajantes o taxativos. Y para acabar, que siempre me gusta acabar, o muchas veces acabo con una pregunta relacionada con la impostura. Tú te mueves mucho por subastas, ¿no? Por Mm. eventos de este tipo. Y después también el mundo del arte mm, conduce inevitablemente, ¿no? Porque al final también es un tema cultural, a estar inmerso en conversaciones en las que en ocasiones pues puedes saber perfectamente de lo que se está hablando y participar y
compartir tu opinión, tu punto de vista, pero hay veces en las que uno realmente no tiene ni idea de lo que se habla, y ocasiones en las que tienes que impostar, ¿no? Porque no puedes quedar mal. Me gustaría preguntarte si te ha pasado, si te pasa, que en esos círculos, ¿y qué haces con esa sensación de impostura? ¿La compartes, la reprimes, la utilizas, la conviertes en algo distinto? Pues yo intento transformarla, ¿no? Pero me cuesta, a veces me cuesta, ¿no? Un poco por la situación, a lo mejor que se te plantea, ¿no? Pero sí, sí es que es verdad que alguna vez antes lo reprimía más, ¿no? Pero poco a poco, cuando vas cogiendo más soltura, intentas adaptarte a los Pero te movimientos debe ocurrir, ¿no? cercanos, Porque ¿no? Sí, claro, sí, debes ocurre, tratar con sí. gente con muchísima más experiencia, Claro, claro, también, a conocimiento. veces que, bueno, No, hombre, claro, no, sí. ese cuadro, pero sí soy, tú sí, sí, ¿no? Ya, sí, 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 sí. Eso ocurre bastante. Bueno, intentas a veces cambiar un poquito de tercio, ¿no? Para que no... también un poco dependiendo con quién estás, ¿no? Claro. Pues nada, Julio, ya lo tenemos. Te agradezco que hayas pasado por el podcast. Yo desde que conocí la figura de Ulpiano, gracias a Ernesto y después también acompañados por ti, tenía muy claro que quería otorgarle un espacio en el podcast para pues, contribuir a su difusión y después también para devolver el cariño, ¿no? En forma de agradecimiento a lo que tú hiciste también por nosotros y después también tus colegas en el museo. Así que Nada, el agradecimiento es mío. ojalá este podcast pues sirva para dar a conocer la labor que hacéis desde el museo, que haya gente que se pueda acercar. Nosotros dejaremos la página web y después también pues creo que interesará toda esa parte de tu pasión, que es el coleccionismo. Así que de nuevo, gracias y un abrazo y Gracias a ti, Alexis. cuídate y que vaya todo bien. Gracias. Chao. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.